Vamos a continuar con la segunda parte del módulo 3 de inferencia estadística. Estos son los temas que vamos entonces a explicar a continuación. Entenderemos que es un intervalo de confianza, las diferencias entre estimación puntual y estimación por intervalos, la diferencia entre nivel de confianza y significancia, y finalmente calcularemos un intervalo de confianza para la media cuando conocemos la desviación de la población o cuando no tenemos ese dato. En la anterior clase usábamos esta ecuación para determinar la probabilidad de que una media muestral cayera dentro de determinada región. A esa estimación se le denomina estimación puntual. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un valor único, un solo valor, que es deducido a partir de una muestra para estimar el valor de una población. Sin embargo, esta estimación puntual no nos está diciendo qué tan cercano estamos del valor real de la media de la población. Cuando hacemos estimación por intervalos, sí podemos saber qué tan lejos o qué tan cerca nos encontramos de nuestro parámetro en la población. Y eso lo hacemos a través de la construcción de un intervalo de confianza. Hablamos de un intervalo de confianza como un rango de valores a partir del cual construimos desde los datos de la muestra y que expresa la probabilidad de incluir el parámetro real de la población. ¿Cómo se construye? Yo tengo mi estimador puntual, que en el caso si estoy estimando el parámetro media poblacional, mi estimador puntual es la media de la muestra, y le sumo o le resto lo que se denomina el error de estimación. Ese error de estimación está compuesto por dos cosas. El primero es sigma sobre raíz de n, que ya sabemos que nos representa el error del muestreo o el error de la media muestral, y lo multiplicamos por z, que representa la probabilidad en la escala de la normal estándar. Como estoy construyendo un intervalo de confianza, tengo un límite superior y un límite inferior. El límite superior se expresa entonces, o es el resultado de, a mi estimador puntual le sumo el error de estimación, mientras que el límite inferior, a mi estimador puntual le resto el error de estimación. A veces no todos los intervalos de confianza incluyen la media poblacional, y ese es el riesgo que se asume cuando se selecciona un nivel de confianza, que en este caso está representado por toda esta zona verde en el área bajo la curva. Miremos este ejemplo. Si yo tomo 6 muestras, cada una de n igual a 36, y con cada una de ellas construyo un intervalo de confianza. ¿Qué podemos observar? Tanto la muestra 1, el intervalo generado con la muestra 1, la 2, la 3, la 4 y la 6 incluyen el parámetro poblacional que estoy estimando, que es μ. Pero para la muestra 5, ese intervalo de confianza ya no incluye mi parámetro que estoy estimando, μ. Cuando trabajamos con un nivel de confianza dado, hacemos expresiones como: con un nivel de confianza del 95%, la media de la población se encuentra entre X y Y valor. ¿Esto qué significa? Significa que si yo tomo 100 muestras, en 95 de ellas voy a poder incluir el parámetro poblacional y las 95 muestras van a estar acá dentro de esta zona del nivel de confianza. Pero van a haber 5 muestras en las que ese intervalo de confianza que yo construya en 5 de ellas no va a incluir el parámetro poblacional, y es a eso a lo que conocemos como el error, y es la zona que vemos aquí sombreada dentro de las colas de la distribución. Cuando trabajamos entonces en estimación por intervalos, hablamos entonces de dos zonas. Una, el nivel de confianza, que representa esta zona, y otra que es el nivel de significancia, que representa las zonas de error o la probabilidad de errar. Si yo trabajo con un nivel de confianza del 95%, quiere decir que estoy asumiendo unas colas de error o un porcentaje de error del 5% que está distribuido en estas dos colas. Por lo tanto, me representa la probabilidad de errar, y el nivel de confianza representa la probabilidad de acertar que el intervalo contenga el parámetro poblacional. En el caso de que vayan a consultar la tabla de la normal estándar, entonces lo que hacemos es ubicar 1.96 y fijémonos que nos acumula una probabilidad del 0.975. Es muy importante recordar que ese valor incluye desde menos infinito
hasta este punto, 1.96. Por lo tanto, si yo quisiera saber cuál es el valor solamente de aquí hacia allá, es decir, el valor del error en la cola de la distribución, lo que debo es entonces restarle a 1 esa probabilidad acumulada de 0.975 y fíjense que nos da el valor de error de alfa medios. Retomemos entonces, cuando voy a hacer un intervalo de confianza para la media y conozco la desviación estándar de la población, pues utilizo esta expresión. Mi estimado puntual, le sumo y le resto lo que se conoce como el margen de error. Y ya sabemos que ese margen de error depende de el tamaño de la muestra y del nivel de confianza que escoja. Y en ese caso, entonces utilizo la distribución normal estándar. Si yo no conozco la desviación de la población, pero tengo un muestreo grande con un n mayor a 30, utilizo la misma expresión anterior, la misma ecuación, solamente que reemplazo la desviación de la población por la desviación de la muestra. Sin embargo, puede haber otra situación, que desconozca el sigma de la población, pero yo tenga un n pequeño. En ese caso ya no utilizo la distribución normal estándar, sino que utilizo la distribución t-student. Fijémonos que la expresión es similar a la anterior, reemplazo sigma de la población por la desviación estándar de la muestra, pero en este caso el cuantil de la distribución ya no es de la de normal estándar, sino es el cuantil de la distribución t-student. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. El problema me dice que en 36 muestras de un río se encontró que la concentración promedio de zinc es de 2.6 miligramos por litro. El problema me pide que calcule los intervalos de confianza al 95 y al 99% para la concentración promedio de zinc en el agua, es decir, que halle el intervalo de confianza para el parámetro de la población. Y también me dice que asuma una desviación estándar de la población de 0.6. Vamos a resolver el problema o vamos a calcular inicialmente el intervalo al 95%. Como conozco la desviación de la población, utilizo entonces esta expresión y lo primero que debo saber entonces es que estoy calculando o que estoy asumiendo un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, el alfa, que son las colas de los errores, va a quedar distribuido el 5% del error. Mi z alfa medios entonces es 0.025. Paso siguiente, lo que debo hacer es calcular entonces cuál es ese valor, el cuantil de la distribución normal estándar para el 5% del error y dentro del 95%, para un nivel de confianza del 95%, ese z o ese cuantil es 1.96, que lo puedo hallar también a través de R. Calculo entonces la expresión, reemplazo los valores, este es mi estimador puntual, 1.96 que es el cuantil de la distribución, multiplicado por el error estándar de la media y esto me da 2.6 más o menos 0.98 que es el error. El intervalo de confianza entonces lo construyo de la siguiente manera. El límite inferior le resto a la media, le resto el error de estimación, me da 2.5 y el límite superior a mi estimación puntual le sumo el error de estimación. ¿Qué puedo concluir entonces? Que con un nivel de confianza del 95%, la concentración promedio de zinc en ese río se encuentra entre 2.5 y 2.7 miligramos por litro. Si quisiéramos entonces aplicarlo para el 99, construir el mismo intervalo para el 99% de confianza, entonces tendríamos que calcular cuál es el percentil, cuál es el cuantil de la distribución en la escala Z y los invito a calcular. Ahora bien, cuando desconozco el sigma de la población, pero tengo una muestra grande, en este caso mayor a 30, en este caso puedo seguir utilizando la desviación normal estándar, puedo seguir calculando el valor de los cuantiles Z, pero como desconozco la desviación de la población, ese sigma lo reemplazo por la desviación de la muestra y el intervalo de confianza lo construyo de la misma manera como acabo de construir el anterior intervalo de confianza. En el caso de que necesite cuantificar un intervalo de confianza, pero no conozca la desviación estándar de la población y a su vez tenga un tamaño de muestra pequeño, es decir, un n menor a 30, ya no utilizo la distribución normal estándar para calcularlo, sino la distribución t-student.
esta distribución de Student, para calcular ese intervalo de confianza, nuevamente tengo mi estimado puntual más o menos el cuantil de la distribución T multiplicado por el error estándar de la media. Aquí N hace referencia a los grados de libertad. Grados de libertad significa que del total de la muestra al tamaño de la resta le resto 1. Y eso constituye los grados de libertad. Como podemos observar en esta imagen comparativa, T posee una mayor dispersión que la escala Z. ¿Eso qué significa? Que el valor T para un nivel de confianza dado tiene una magnitud mayor que el valor Z correspondiente. También podemos observar que es una distribución simétrica, es una distribución también para una variable continua, es mucho más plana que la distribución Z y por lo tanto hace que las colas sean mucho más largas. Otra característica de esta distribución T-Student, su media también es 0, pero como acabamos de ver los grados de libertad, el tamaño, la desviación estándar depende del tamaño de la muestra. A su vez, es una familia de distribuciones, como lo veíamos para la distribución normal estándar, pero en la medida en que yo aumento el n, cuando aumentamos el tamaño de la muestra, la distribución T-Student se convierte o tiende a seguir una distribución normal, porque los errores que se cometen al utilizar la desviación estándar como estimador de la desviación estándar de la población disminuyen la medida en que tengo muestras grandes. Miremos cómo se lee una tabla de distribución T-Student. Como podemos observar, aquí también tenemos dos entradas en esta tabla. En las filas tenemos los grados de libertad simbolizados aquí como n. Es decir, si yo tengo un n igual a 10, mis grados de libertad son 9. Y si estoy trabajando con un nivel de confianza del 95%, mi z de alfa medios es 0,25. Busco el punto donde se cruzan estos dos valores y tengo que, para un n igual a 10, el cuantil de la distribución T-Student es 2,26. Veamos un ejemplo. En un estudio se pretende estimar la edad media de diagnóstico de una enfermedad, en este caso de diabetes mellitus, en una comunidad. Para ello se dispone una muestra de 21 pacientes a los que se les ha preguntado la edad de diagnóstico de la enfermedad y encontramos que la media muestral es de 48,78 años con una desviación estándar en esa muestra de 16,32. Me están pidiendo que calcule el intervalo de confianza del 95% para la edad media de diagnóstico en esa enfermedad en esa comunidad. ¿Qué sucede? Que yo no tengo acceso a la desviación estándar de la población, solamente cuento con los datos que me proporciona la muestra. En ese caso, no puedo utilizar la distribución Z, sino la distribución T-Student. ¿Cómo debo hacer? Entonces, estos son los datos que me da el problema. Tengo un n menor a 30, esta es la media de la muestra, 48,78, la desviación estándar. Y como voy a calcular a un nivel de confianza, el intervalo de confianza a un 95%, por lo tanto yo tengo un alfa medio de 0,25. Si voy a la tabla T-Student, que ya sabemos cómo utilizarla, yo veo entonces los grados de libertad corresponden a 20 y busco entonces que un z alfa medio de 0,25 con un grado de libertad de 20 me da 2,086. Reemplazando en la ecuación, tengo que el intervalo de confianza se encuentra entre 41,34 y 56,22. Si quisiera calcular ese cuantil de la distribución a través de R y no consultando la tabla, se hace de manera similar con la misma función que hicimos para calcular los cuantiles de Z, en este caso QT. QT entonces me encuentra el cuantil en la distribución T-Student para un alfa medio de 0,25, DF hace referencia a los grados de libertad, en este caso 20, y lower tail false. En este caso me da exactamente el mismo valor. ¿Qué puedo concluir? Que con un 95% de confianza, la edad media de diagnóstico para esta enfermedad está entre 41 y 56 años. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Entonces, dos opciones. Si yo conozco la desviación estándar de la población, puedo utilizar una escala Z. O también, si no conozco la desviación, pero mi n es grande, también puedo utilizar la escala Z. De lo contrario, cuando no tengo acceso a la desviación estándar de la población
y el n es pequeño, debo utilizar la distribución t-student.